Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha? Sí, sí, Sí. sí, Rubén. ¿La hermana Daniela escucha? Hermana Se Daniela, cortó. Sí, yo le escucho la bien, escucho. pastor. Yo le escucho muy bien. Me dice el video está en pausa por debido con problemas en tu red, me dice, pero no sé si es la mía o es la de ustedes. Pero acá está funcionando aparentemente. Pero yo te escucho bien. Perfecto. Bueno, no sé si quiere comentar algo, Daniel, antes de comenzar sobre la porción de esta semana. Si quiere me dejas el cierre, pastor. Bueno, perfecto. Comienza, te dejo el comienzo. Bueno, ya le dejo el enlace para que puedan ir leyendo junto con nosotros la porción. Ahí tienen el enlace con la lectura de la porción de hoy. Bueno, el hermano Adrián no anda por aquí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, comentarles que hoy en Córdoba están de fiesta. La congregación está reunida. Van a tener un cierre de año junto a la congregación. Y bueno, les bendecimos de acá para que tengan un día y una noche agradable. Justamente todos reunidos como hermanos. Y que vamos a estar orando para que justamente pronto seamos más y en cada lugar se pueda formar un pequeño rebaño o un rebaño como Yahweh lo permite, tengamos justamente un lugar físico o, o al aire libre donde juntarnos y poder compartir. Sabemos que la iglesia está en todo lugar donde hay dos o tres reunidos en su nombre, pero también entendemos que hay muchas personas que están acostumbradas a un salón de cuatro paredes o más para llamarle congregación. Bueno, la verdad que esta semana ha sido una semana en sí de bendición porque sabemos que la gente está con un espíritu diferente a los otros días, algunos con un espíritu hacia el Mesías, aunque no sea la fecha correcta, y otros tienen un espíritu un poco más agitado, entonces debemos tener precaución y cuidado con justamente con nuestro hablar para hacer luz. La verdad que puede haber muchos ataques de otras religiones o de personas ateas o que están defraudadas justamente por algún lugar que fueron. Y creo que esta porción nos habla un poco justamente y nos dice y se acercó, ¿no? Y se acercó también a veces corresponde como a interceder por alguien. Y la palabra de Yahweh justamente en el 18 del capítulo 44 nos dice así. Entonces Judá se acercó a José para decirle, mi señor, no te enojes conmigo, pero te ruego que permitas hablarte en privado. Para mí tú eres tan importante como el faraón. Primeramente acá hacemos un hincapié que el faraón en ese tiempo era una similitud del Padre, de nuestro Abba, de nuestro Padre Celestial. Y José era la similitud justamente de Jesús, o Yeshua, como lo quieran llamar. Sabemos que estaban actuando conforme a la voluntad del Eterno, estaban preparados justamente para dar vida a aquellos que estaban siendo tocados por el hambre. Y en otra versión de la escritura justamente nos dice un poquito más detallado, dice, entonces Judá se acercó y dijo, oh Señor mío, permita a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues eres como Faraón mismo. Aquí vemos que Judá, uno de los hermanos de José, que no lo había reconocido en ese momento, sí reconocía que Sarnapanea, como lo conocían en ese momento, tenía prácticamente toda la autoridad de Faraón. Simplemente que Faraón estaba un paso más
arriba justamente como lo hace hoy en día el Padre con Yeshua, ¿verdad? Con Jesús. Y vemos que el Padre le ha dado toda potestad al Hijo para que justamente pueda justamente mostrarnos cómo obedecer su ley, obedecer su Torá y cómo guiarnos en esta vida llevando su ejemplo. Y donde más podemos ver que también hay intersección, porque aquí donde Judá se acerca, lo que hace es justamente interceder por su hermano Benjamín. En el Génesis 18:30 nos dice, entonces Abraham le dice también intercediendo, en esta vez por donde estaba Lot, por Sodoma y Gomorra, dice, no se enoje ahora el Señor y hablaré, porque tal vez allí se hallen 30 justos, ¿no? Y Yahweh le contesta que no iba a destruir Sodoma y Gomorra si encontraba 30 justos. Y vemos que más adelante en versículos posteriores él sigue intercediendo hasta que llega al número 10, si hubiese 10 justos en ese lugar. Después también podemos ver en Éxodo capítulo 32, 22. Aquí en este momento el que intercede justamente es Aarón. Dice, y Aarón respondió, no se encienda el enojo o la ira de mi Señor, porque tú conoces al pueblo y que es propenso al mal, ¿no? Como hoy en día podemos orar cada uno de nosotros, que no se enoje Yahweh con cada uno de nosotros o con nuestros hermanos israelitas como somos y como son, porque tenemos ese Esaú y ese Jacob adentro. Tenemos esa inclinación hacia el mal y hasta que venga Yeshua o hasta que podamos ser cada vez más similar, siendo luz y siguiendo su ejemplo, podemos ir mejorando cada aspecto. La verdad que es una lucha constante en nuestra mente, en nuestro ser, en la carne de nuestro cuerpo y en el espíritu. Como decía Pablo, ¿no? Pobre de mí que vivo en este cuerpo inclinado hacia el pecado. O sea, mi espíritu quiere hacer el bien, pero la carne no lo deja. Se lo estoy diciendo con otras palabras porque no recuerdo bien la escritura como dice, pero sé que lo interpreta de esa manera. Vemos también que más adelante en el Génesis, en el 19, dice, cuando mi Señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros contestamos a mi Señor que teníamos un padre anciano. Está hablando justamente de Jacob y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez, que está hablando de Benjamín. ¿Por qué hace tanto hincapié, podríamos decir, en José y en Benjamín? Porque justamente eran hijos de Raquel, y Raquel justamente era la amada, y Lea en ese momento era, en unas palabras, la aborrecida. Sabemos por antemano que Jacob había trabajado todos esos años por Rebeca, por Raquel, y le dan a Lea como esposa en ese momento y bueno, como bien vimos, fue engañado y tuvo que trabajar todo ese otro tiempo para recién llegar a su amada, donde proviene justamente José y Benjamín, que son los dos hijos que él como más estima tenía. Y nosotros no somos quien muchas veces para juzgar a nuestro patriarca Jacob en ese tiempo, ya que nosotros no estábamos en ese momento y no teníamos las situaciones que ellos tenían en otro momento. Muchas veces se pueden hablar desde Adán en adelante, que como se habla muchas veces que hubo ingesto entre hermanos y entre primos y todo eso, pero vemos que todo eso tenía un propósito. Recién había dado el mandamiento Yahweh de hinchar la tierra, de procrearse, y eran los seres humanos que él había creado recién. Pero vemos que más adelante él va corrigiendo. Podemos tener el testimonio de las escrituras que más adelante él dice, dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán uno solo. Ya ahí ya no estamos hablando, como en este caso, de más esposas, ¿no?
como aquí tuvo a Raquel, a Lea, las concubinas, y vemos más adelante también lo que ha acontecido con otros patriarcas. Bueno, entonces ellos le contestaron esto mismo, que tenían el padre anciano y este hermano menor, y que el mayor había muerto. Entonces mi Señor, o sea, en este caso está hablando de José, dice, nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo, ¿no? Sabemos que José había reconocido a sus hermanos, pero sus hermanos no habían conocido a José. Y si bien había una pequeña discusión hoy o ayer en Facebook por el nombre de Yahweh, y ya se alargó a hablar un poco mal del ministerio, debemos saludar y traer paz a nuestros hermanos, y a veces con amor decirle la verdad que este señor estaba levantando falso testimonio por el ministerio, ya que justamente me da la interpretación de que no conoce el ministerio, porque justamente estaba maldiciendo, en otras palabras, maldiciendo, y cuando maldecís a parte del pueblo de Israel, estás maldiciendo a Israel. Y sabemos que según Efesios 2, todos aquellos que seguimos al Mesías somos de la ciudadanía de Israel. Hay hermanos que te pueden decir, no, yo soy injertado, y bueno, pero la escritura dice que igual sos Israel, sea injertado, o sea de sangre, o sea descendiente legítimo de alguna de las tribus. ¿Qué más tenemos aquí? Nosotros dijimos a mi Señor que el joven no podía dejar a su padre, y si lo hacía seguramente su padre moriría. Pero mi Señor insistió y nos advirtió que si no traeríamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. También en el Génesis 44 nos dice, traédmelo para que yo lo vea. Y en el Génesis 42:20 dice, traedme a vuestro hermano menor para que vuestras palabras sean verificadas y no moriréis. Y así lo hicieron. Aquí, aunque él conocía las cosas, él le estaba pidiendo que trajeran justamente a su hermano Benjamín, que era hermano de la misma madre, para saber si en verdad seguía con vida. Y también quería saber justamente de su padre, porque como vimos anteriormente, fue a donde su padre lo envió a llevarle los alimentos y a ver cómo estaban sus hermanos, y de ese día Jacob y su hermano más nunca lo vieron. Y vemos lo que hicieron sus hermanos con él, que fue tirado a la caverna. Vemos que ese lugar era un lugar no muy amistoso, en donde estaban en ese momento, y vemos todo lo que aconteció después. Pero también vemos que en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de la muerte prácticamente, porque simula una muerte, la tirada allí en la caverna, es justamente que Yahweh trabaja a través de eso para ponerlo justamente en camino, para que luego él pudiera dar vida justamente a los egipcios, que representa al mundo, o los gentiles, y aparte justamente de su pueblo, para que Israel siguiera viviendo, ya que el hambre había acaparado prácticamente a toda la tierra. Entonces, regresando a donde vive mi padre, tu siervo, le informamos de todo lo que mi Señor nos había dicho. Tiempo después, nuestro padre nos dijo, volvés otra vez a comprar un poco de alimento. Pero nosotros le contestamos, no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podremos presentarnos ante hombre tan importante a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Entonces mi padre, tu siervo, respondió, vosotros sabéis que mi esposa dio 2 hijos. Uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo. Con toda seguridad, con las pruebas que él tenía, fue despedazado por las fieras. Si también os lleváis a este y le pasa alguna desgracia, vosotros tendréis la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Ustedes me podrán decir que vemos acá que Jacob
solamente está refiriendo a su esposa amada y no se está refiriendo por ahí a la aborrecida, a la que le dieron por esposa en primer lugar. Pero hay que entender los propósitos. En este momento sabemos que justamente José es la similitud, el paralelismo de Jesús, y Benjamín justamente es el hermano menor, de quien Judá justamente, como hoy en día es representante como el hermano mayor, y nosotros descendientes de José como casa de Israel somos como el hermano más pequeño disperso entre las naciones. Así que él le promete a su padre que si no regresa el joven, cuya vida está tan unida a la de su padre, seguramente dice que el padre moriría y ellos serían los culpables de la tristeza. Este siervo quedó ante su padre como responsable del joven y le dije: si no te lo devuelvo, padre mío, será culpable ante ti toda mi vida. Por eso, permítame, mi señor, que yo me quede como esclavo de mi señor, en lugar de mi hermano menor, y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia de lo que sobrevendrá justamente a mi padre. ¿Vieron el paralelismo que tenemos acá? José, representando a Jesús, su hermano lo ven y no lo reconoce. Pero él era el mismo José, o sea, tendría un poco más de años. Vemos que no lo llamaban José, sino que lo llamaban Safnapanea. Como hoy podemos decir el nombre de Yeshua, no lo llaman Yeshua, lo llaman Jesús, la mayoría de la cristiandad. Y nosotros no somos quienes para juzgarlo si por ahí no le ha llegado la luz o se han acostumbrado justamente a darse nombre. Yo creo que Yahweh en su misericordia no va a condenar a esos hermanos porque le digan como otro nombre si están adorando justamente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. También podemos ver que el reconocimiento muchas veces es que acá directamente ellos los que ven, lo que ellos recuerdan es a un José adolescente, sin poder y prácticamente vendido en la caravana que lo llevó justamente a Egipto a venderlo. Y ahora están viendo prácticamente a alguien con todo el poderío sobre el pueblo de Egipto y vestido como príncipe, con las ropas mejores de Egipto, ya que era el segundo a cargo de Egipto. Y vemos que también tenía justamente, aparte de eso, les hablaba en un idioma que no era el hebreo, porque él dice que usaba traductores para hablar justamente con sus hermanos. Pero así como esto ocurre acá, es un paralelo de lo que va a ocurrir más adelante. Hoy los hermanos de Judá no pueden reconocer a Jesús. No pueden reconocer a Jesús primeramente porque estaba profetizado que él iba a usar un velo para toda la casa de Israel. Cuando él dice para Israel, también se está hablando del reino del sur y del reino del norte. Porque nosotros por mucho tiempo pensamos que el velo estaba sobre Judá, porque no reconocían el Mesías. Pero nosotros también teníamos el velo que no reconocíamos la intrusión en la primera parte del libro como vigente, como la ley que todavía sigue vigente y que él vino a dar la verdadera interpretación de cómo se podía cumplir y cómo nosotros podemos cumplirla. Sé que en las cartas de los romanos, en los gálatas, escritas muchas veces por Pablo, muchas de ellas son difíciles de entender, y Pablo mismo decía, y Pedro también lo decía. Entonces se ha leído el Nuevo Testamento, el Pacto Renovado, sin entender el propósito del principio del libro. Por eso muchas veces cuando dice que no estamos bajo la ley, que seguimos bajo la gracia, pensamos que los mandamientos de Dios han caducado y que Jesús o Yeshua vino a dar nuevos mandamientos. En realidad él lo que vino justamente es a interpretar verdaderamente los mandamientos como habían sido dados y sacar justamente las piedras de tropiezo
que habían puesto los hombres como mandamiento, que eran más difíciles de cumplir. Si Yahweh te decía ve hasta la vereda, era ve hasta la vereda. Sin embargo, ellos ya agregaban al mandamiento por temor de romperlo, y le decían no, debes llegar solo hasta la puerta y no hasta la vereda. Por eso dice que han puesto carga más pesada que ni ellos podían llegar. Y por eso también nos dicen que cuando ellos se sentaban en la roca, allí donde predicaban a Moisés mientras estaban en la cátedra de Moisés, dice, escuchad y haced todo lo que ellos os digan. Porque en ese momento ellos literalmente tenían que leer literalmente la Torá sin agregarle y sin quitarle. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque después de salir de la cátedra no estaban cumpliendo con los mandamientos de Dios. Y hoy pasa eso mismo en la cristiandad. Hoy pasa eso mismo con nosotros. Muchos de nosotros muchas veces tratamos de predicar el Evangelio con palabras, y cuando llegan las situaciones o el enfrentamientos, a veces dejamos que se nos vaya la ira, que se nos vaya el enojo, y actuamos como si no fuéramos siervos del Eterno. Entonces pasamos a ser justamente piedra de tropiezo para ese hermano que por ahí intenta ingresar en las raíces de nuestra fe, en el principio del libro, en tratar de vivir como vivían los apóstoles, como vivían los discípulos, qué leían ellos, qué estudiaban y por qué hacían los milagros que hacían, y hoy prácticamente eso como que no se ve hoy en día. Yo muchas veces me pregunto, de esos milagros que veíamos hacer Jesús, de hacer sus discípulos, de hacer también los profetas del Antiguo Testamento, porque hoy no se ven tan a medida, no lo vemos tanto. No sé, se ha decaído nuestra fe, se ha enfriado un poco nuestra fe, o muchas veces confiamos en el Eterno simplemente de palabra y no con hechos. Estamos en el comienzo de prácticamente del nuevo año gregoriano. Sabemos que no es el año bíblico, todavía falta para terminar el año Shemitah. Sabemos que el año hebreo, el año de Dios, comienza en Aviv, cerca de la Pascua más o menos, pero sabemos que estamos dispersados, sabemos que no estamos en nuestros lugares, sabemos que estamos entreverados entre los gentiles y bajo leyes que no son muchas veces las leyes de Dios. Por eso explicaba en estos días, estaba una hermana de Cuba justamente, que muy amada por cada uno de nosotros, la apreciamos mucho y tratamos de tratar de pasarle las enseñanzas a ella. Nos hablaba justamente de romper el mandamiento, ¿no? De romper un mandamiento de las autoridades que vivimos en nuestros países. Pero siempre debemos ver si las autoridades están gobernando según Dios o según ellos. Porque si la tomamos literalmente, como dice la Escritura, que debemos someternos a las autoridades de donde vivimos, entonces deberíamos someternos justamente a la ley del aborto, a la ley del homosexualismo y todas las leyes que van en contra a las leyes de Dios. Yo creo que Yahweh es un ser supremo, que nos conoces y sabes que debemos tomar las cosas en su contexto. Sabemos que muchas personas están huyendo de sus países y nosotros oramos justamente para que sean libres, porque dice que la verdad los hará libres, y muchas veces están en un lugar de esclavitud, como lo es Cuba, como lo es Venezuela, con un régimen que nosotros en Uruguay por lo menos, gracias al Eterno, no estamos todavía en esa situación. Pero sabemos que todo esto se va a estirar porque viene la tribulación. Si ya no estamos en la tribulación, viene la gran tribulación. Tiene que surgir las cosas que están previstas en las Escrituras, lo que está escrito en Apocalipsis, y justamente debemos entender las fiestas del Eterno para poder entender el libro de Apocalipsis y no tomarlo literalmente como muchas veces lo hemos tomado. Recuerdo que en mis principios del conocer a Jesús, lo primero que uno quería era conocer el final del libro.
Y no se iba literalmente al Nuevo Testamento, sino que no, yo en particular me iba al Apocalipsis. Si bien te daba temor leerlo, porque lo leíamos con una mente humana y no podíamos entender lo que verdaderamente nos quería decir las escrituras. Y hasta el día de hoy creo que faltan muchas cosas por comprender, pero sí lo que hemos comprendido nos ha ayudado a mucho. Y como le decía anteriormente, a Jesús el pueblo judío no lo puede reconocer si no está vestido y si no está hecho justamente como fue creado, o sea, perdón, como fue concebido por María, que María era justamente de la tribu de Judá, él era descendiente de David y por lo tanto las vestimentas que creemos nosotros que él vestía era justamente lo que hablamos siempre de su manto, de los zigzags. Eso no quiere decir que nosotros hoy nos vistamos de esa manera, pero sí tenemos que entender la cultura, entender la historia, y eso nos ayuda también a entender bíblicamente de esos tiempos. Por eso están los historiadores que nos ayudan a entender de cómo se vivían estos tiempos, y también podemos entender qué fue lo que tocó en aquel momento la mujer del flujo de sangre, cuando Yeshua decía que alguien en la multitud lo había tocado, cuando los discípulos mismos le decían hay miles de personas a tu alrededor, pero ella lo había tocado en los zigzags, que significa justamente el recordatorio de los mandamientos, y justamente en ese momento es que sale poder de él, y eso fue lo que tocó a Yeshua. Dios quiera que nosotros podamos tocar a Yeshua de la misma manera, obedeciendo sus mandamientos y pudiendo recibir justamente las bendiciones de la obediencia, y no engañar a la gente muchas veces llevándolo a la congregación que creemos que es correcta, mintiéndole, porque directamente se le miente a las personas diciéndole que Jesús lo va a sanar del cáncer, del SIDA, por ahí son paralíticos, por ahí tienen problemas en cualquier parte del cuerpo. Sabemos que el Padre lo puede hacer, pero también recordemos que en el Padre Nuestro nosotros decimos que vamos a respetar y vamos a aceptar su voluntad. Nosotros, como yo particularmente, me siento un siervo pequeño al lado de muchos, y más en los apóstoles. Y recuerden cuando Pablo tenía ese aguijón de la carne que se interpreta, hay varias interpretaciones de ese aguijón. Muchos dicen que podría ser una enfermedad en el cuerpo, otros dicen que era alguien de algún hermano, alguien que le estaba poniendo tropiezo en el camino. Pero sea cual sea la verdad de esa situación, él le pide al Señor que le sacara justamente el aguijón de esa carne. ¿Y qué le responde el Señor? Bástate con mi gracia. Entonces nosotros, como siervos del Eterno, debemos hablar con verdad. ¿Y qué verdad? Justamente que los hermanos conozcan que la verdad los hace libres, y la verdad está plasmada justamente en el antiguo pacto, que hoy llamamos antiguo pacto, y las bendiciones son terrenales. Siempre hay que explicarle a la gente que no entiende, porque dice que no somos salvos por las obras. Entiendo que no somos salvos por las obras. Entiendo que somos salvos por la gracia, porque Jesús pagó, Yeshua pagó en el madero con su sufrimiento, como había venido justamente a cumplir lo que el Padre le había mandado a hacer. Aunque en algún momento él decayó, como decaímos cada uno de nosotros en esta vida y volvemos a levantarnos, podemos poner un segundo en la mente de Jesús y ver a corto tiempo el futuro que le venía hacia él. Vemos el mismo príncipe de paz, el rostro de Yeshua, siendo Dios mismo, tomando nuestro cuerpo para venir a tomar nuestro lugar, y en ese momento, con todo el poder que él tenía, se despojó, recibió insultos,
lo buscaban para matar y sabía que tenía que morir en el madero. Pongámonos un minuto en su lugar. Sabemos que somos pequeños, pero imagínense que somos uno de nosotros, que estamos aquí y ya conocemos prácticamente nuestro futuro, y que nuestro futuro iba a ser ese, ser rechazado por los sacerdotes del pueblo que venían justamente predicando de su venida, llevando las profecías, entendiendo el Antiguo Testamento, y que pronto él iba a ser humillado, escupido, siendo Dios, estando allí, clavando sus manos en la cruz. Él sintió el mismo dolor que podemos sentir cada uno de nosotros, hermanos. Él sintió la aflicción que podemos sentir cada uno de nosotros porque él estaba dentro de un cuerpo como estamos nosotros hoy. Lo que él lo ayudaba a superar cada una de esas cosas era el espíritu interior, el espíritu de saber verdaderamente quién era y la certeza de que él vencería la muerte y que era el único camino recuperar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mismo Dios colgado allí en la cruz, siendo humillado por los romanos. ¿Cuántos demonios vendrían a su cara ahí a burlarse de él? Si eres Dios, ¿por qué no te desprendes de esa cruz y te salvas tú mismo? Y nosotros aquí por poco menos, o por mucho menos a veces, nos quejamos y no hemos muerto por nadie. No sabemos lo que es nuestro futuro a corto o largo plazo, pero sí tenemos la esperanza de lo que está plasmado aquí en la Escritura. Nosotros hoy estamos leyendo lo que aconteció con José. Estamos viendo la aflicción de Yeshua y de José, pero nosotros la leemos. Ellos la vivieron. Y esto nos llega a nosotros como testimonio por el espíritu que Él nos ha dado. Él nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio. Y nos ha enseñado muchas veces, y nos ha repetido muchas veces que no solo de pan vive el hombre. Y sin embargo somos tan glotones muchas veces. Tratamos de mantener nuestro cuerpo, de alimentarnos bien, de mantenernos lo mejor posible físicamente, y no olvidamos de ese ser espiritual. Cuidamos más del envase que del verdadero yo que está dentro de nosotros. Ese verdadero yo que es el que va a volver al Padre y va a ser juzgado según nuestras obras. Como lo dije anteriormente, la salvación es para todos, por gracia, aquel que reconoce a Jesús como su Salvador. Nosotros, cuando guardamos sus mandamientos, cuando los ponemos por obra, estamos dando los frutos justamente de nuestra salvación. Porque salvación, ¿qué salvación tendríamos si solamente decimos de boca que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y no andamos como Él anduvo? O por lo menos tratamos de andar de como Él anduvo. Sabemos que no es fácil, sabemos que en este mundo de aflicción, de perdición, que está llegando la maldad a sus extremos, hoy en día llevar la verdad cada vez es más difícil. Y no solamente la verdad del Evangelio, sino la verdad de cuando hablamos hombres con hombres o prójimo a prójimo. La verdad te trae muchos enemigos, pero debemos confiar en la promesa del Eterno, que la verdad es la que nos va a dar libre. Y les dejo como tarea que lean el Salmo 119, que lo escribió justamente un hombre conforme al corazón de Dios, y que también pecó como cada uno de nosotros. Vemos que adulteró y puso sus ojos en aquella sierva y prácticamente asesinó a su esposo.
Y también vemos la consecuencia de sus actos, pero también vemos que Yahweh no lo había dejado, sino que luego él dice que ha sido un siervo conforme a su corazón. Y creo que usted y yo que estamos de este lado hoy en día, queremos ser esos mismos siervos conforme al corazón de Yahweh, al pensamiento, a lo que Él habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Que no es fácil, no es fácil. Muchas veces utilizan la escritura de decir que es ligera la carga, para decir como que el Evangelio lo llevas volando. Lo llevas volando si llevas en una congregación donde no se predica con totalidad la escritura, donde decir la verdad a veces hiere a los hermanos, y muchas veces sin agregarle y quitarle nada, simplemente leyendo la escritura. Pero ya quedan tiempos cortos donde Yeshua en su paralelo con José ya no va a aguantar más y va a venir justamente por su pueblo. En el capítulo 45 dice que José ya no pudo controlarse más delante de sus servidores, así que ordenó que todos salieran de su presencia. Y ninguno de ellos quedó con él, cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Comenzó a llorar tan fuerte, dice, que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. No sé qué tan lejos podría estar la casa de Faraón. Tal vez alguno de los hermanos aquí conozca un poco más de las escrituras que yo. Como le dije anteriormente, yo sigo aprendiendo día tras día. No me conozco todos los libros de la Biblia. Hay algunos que me faltan leer. Hay otros que ya lo he leído y me los he olvidado. Hay otros que lo he leído y lo he interpretado de otra manera. La verdad que este nuevo renacer, este nuevo conocimiento, podemos notarlo cuando vamos a leer justamente el Nuevo Testamento. Sé que cada uno de ustedes hoy al leer el Nuevo Testamento ya no lo lee y no lo entiende de la misma manera que lo leía y lo entendía hace años atrás. La verdad que todo empieza a cobrar sentido. Dice, yo soy José, le declaró a sus hermanos. Y enseguida le dice, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle, y no obstante, José insistió. Sabemos también que en los últimos tiempos, la casa de Judá, los judíos, reconocerán al Mesías, y se largarán a llorar, y podrán entender que ese era el Mesías esperado. Ese era el Mesías proclamado por Juan el Bautista, por Johanán ben Zacarías, el Elías que había de venir y que ellos todavía esperan en la cena de Pascua, dejando una copa para Elías. Y ellos estaban tan pasmados, dice, que no le contestaban. Y luego que José insistió, les dijo, acercaos. Y cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, vuestro hermano. Vemos que acá él ya no se presenta como Safnapanea, se presenta como José. Creo que en los últimos tiempos pasará lo mismo que el Mesías. Los que llevan el nombre de Jesús adelante y los que hoy conocen el nombre de Yeshua lo reconocerán. Y aquellos que todavía no le han conocido, él le dirá, yo soy Yeshua, el Mesías que ustedes esperaban. El Ben David, el Ben hijo de David que ustedes esperaban como guerrero. Sabrán que primero él tuvo que venir como hijo de José, como siervo sufriente, para poder recuperar justamente a este pueblo que estaba divorciado y estaba sin Dios en el mundo, alejado de los pactos, de las promesas y directamente sin esperanza. Así que yo soy José, vuestro hermano a quien vendiste a Egipto. Pero ahora no aflijáis más ni se reprochen por haberme vendido, pues en realidad
vemos que José entiende que fue Dios, fue Yahweh que lo mandó delante de vosotros para salvarles la vida. Dice, de hace 2 años la región está sufriendo hambre y todavía falta 5 años más en que no habrá siembras ni cosecha. Por eso, Yahweh me envió delante de vosotros. ¿Para qué? Para que sea de salvación. ¿No les suena esto? Yahweh los envía delante de vosotros para que sea de salvación. Sabemos que la palabra salvación es Jesús, es Yeshua. Vemos en los salmos que a veces el rey David en sus salmos proféticos dice, ¿cuándo vendrá tu salvación? Y se está dirigiendo justamente a Jesús, a Yeshua. Eso es lo que significa Jesús, eso es lo que significa Yeshua, significa salvación. Podrán hermanos de otras congregaciones o idóneos de ciertos idiomas decir que no, que significa otras cosas. Pero nosotros debemos creerle a Dios. Por algún motivo nos llegó este documento que llamamos instrucción, que llamamos Biblia en español. Pero acompañado de eso también nos ha llegado la luz. Recuerden que la luz justamente venía de Judá, que tenía que ser luz a las naciones, pero tuvo que venir el Mesías de la tribu de Judá para ser la luz del mundo. Y como le decía anteriormente, en el estudio anterior, que se me cortó la grabación, que si bien el 24 de diciembre para amanecer 25, nosotros hoy sabemos que no es el nacimiento del Mesías, sabemos que él nació en una fiesta bíblica, que es la fiesta de Sukkot, conocida como la fiesta de enramadas. Eso no nos tiene que impedir a que seamos luz. Yo en lo particular, como ya me conocen de hace un par de años, que tal vez actué un poco más severamente con los hermanos, no me han invitado a ninguna fiesta, pero sí pude visitar algún enfermo el día 25 y pude hablarle mucho del Evangelio y aprovechar ese día que estaban como un día especial para ellos, hablarle justamente del nacimiento del Mesías, de cuándo fue, de por qué fue, de que se cuenta justamente del nacimiento de Juan el Bautista, se cuenta justamente de cuando el ángel Gabriel le dice a Miriam o a María en el momento de que tiene la concepción. Por eso en esa publicación que hice en Facebook también bendecía a los hermanos que festejaban Hanukkah, si bien muchos la llevan directamente a los hermanos judíos y que no es una fiesta que está en Levíticos 23 como una fiesta dada por Yahweh. Creo que debemos alegrarnos porque bien o mal los hermanos de Judá primeramente pudieron recuperar el templo de Dios y esa victoria se la dio Dios. Y segundo, creo firmemente que en ese tiempo fue justamente anunciado por el ángel Gabriel que venía la luz a este mundo. Y vemos que todo el Nuevo Testamento Jesús le dice, yo soy la luz del mundo. A veces como diciéndoles a los hermanos, está bien que festejen Hanukkah, pero Hanukkah es una representación de lo que venía. Y lo que venía justamente era la luz verdadera, la luz del mundo, que era anunciada en ese momento, el milagro de 8 días de encender las velas y de mantenerse esa luz. Y sabemos que esa luz hoy permanece para siempre dentro del sacerdote según el orden de Melquisedec, Jesús. Y así nosotros como pequeños seguidores, como pequeños Cristos, o pequeños Mesías, o pequeños Nazarenos, como le quede mejor a usted, debemos seguir siendo luz para las naciones. Debemos de tratar que ellos conozcan a Dios. Si no podemos llegarle
con las palabras, porque le hablas a la gente de la Biblia y lo primero que te preguntan muchas veces, y me han preguntado directamente, ¿y eso del diezmo y las ofrendas que hacen en ciertas iglesias? Y nosotros debemos ir con la verdad. Primeramente reconocer y decirle a los hermanos que el diezmo, que hablo poco de eso, y que las ofrendas son bíblicas. Ahora nosotros como congregación, como ministerio cerca del cielo, no obligamos a nadie, ni tampoco predicamos insistiendo para que los hermanos se sientan mal o prácticamente obligados a ofrendar y a diezmar. Ustedes que están en este camino del Señor ya conocen que hay congregaciones así. Y voy a nombrar una sola porque me parece una de las más grandes que yo he visitado por desconocimiento, y tuve más de 3 años allí dentro, y justamente te llama con el nombre hoy en día, mintiéndole a la gente con el mensaje de pare de sufrir. Yo he sentido desde allí, desde la silla, desde allí, desde el banco, prácticamente como aquel que no hace pacto, aquel que no siembra como ellos están pidiendo de esa manera, con ciertas cifras, no tienen fe, no pueden llegar al milagro. Cuando sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios y que los milagros vienen a través de la obediencia. Y si tú, hermanos, crees hoy que estás de ese lado, que el diezmo es bíblico y la ofrenda es bíblica, ten en cuenta que el pastor, el líder, por lo menos de este ministerio, los que predicamos aquí, nunca, pero nunca vamos a exigirle, sino siempre le digo a las personas que es un trato directo de ustedes con el Señor. Podrán poner 1000 excusas de que en aquellos tiempos se daban el grano, los alimentos. Vemos que en aquellos tiempos estaban los levitas y había alimento en su casa. Pero también sabemos que ese sacerdocio fue un sacerdocio implantado, por decirlo así, por Yahweh, de emergencia, porque los israelitas no quisieron recibir el Espíritu Santo allí en el monte Sinaí. No quisieron ir directamente a Dios, sino que querían usar un mediador, que en ese caso fue Moisés. Y se fueron tras el becerro de oro. Entonces tuvieron que caminar con ese sacerdocio hasta que viniera nuevamente el sacerdocio mayor, que es la orden que tenía justamente el hijo de Noé, Sem, la orden del sacerdocio de Melquisedec, que hoy la tiene Yeshua, la tiene Jesús. ¿Y qué quiero decir con esto? Que esos diezmos corresponden justamente a Jesús. Y si el pastor de su congregación, para los que pueden escuchar este mensaje luego y nos conozcan acerca del cielo, a este ministerio, no está haciendo conforme a las escrituras, ustedes podrán entender que Jesús no está solamente en la congregación, en esas 4 paredes, sino que Jesús está a la vuelta de tu esquina, muchas veces con hambre, muchas veces sin abrigo, muchas veces está abandonado en un hospital sin que nadie lo cuide, sin una visita, sin un abrazo, sin una palabra de aliento. Cuando nosotros entendemos que Jesús puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento, porque es omnisciente y omnipresente, podemos ver que también se puede manifestar de las maneras que Él desee. A veces podemos ver un anciano
tal vez como lo llamáramos hoy en día, no presentable por la situación que vive, y no sabemos justamente si Yeshua nos está usando justamente esa persona para probarnos a nosotros mismos. Como dice la Escritura, que muchos sin saber le dieron asilo a ángeles, como aquellos 3 hombres que venían en el desierto caminando, y Abraham estaba ahí a la expectativa y salió a atenderlo, y uno de esos era justamente el Mesías, conocido en ese momento como Dios, como la palabra, como el verbo. Otros lo llaman como Yahweh más pequeño, porque él se daba a conocer justamente a través de Jesús, a través de Yeshua. Así que dice que por eso Dios lo envió delante de ellos para darle la salvación a la vida, y de esa manera extraordinaria, y de ese modo asegurarle primeramente descendencia sobre la tierra. Fue Dios que me envió aquí, a Egipto, como podemos decir, fue Dios que lo envió a Jesús al mundo, y no vosotros. Él me ha puesto como asesor de Faraón y administrador de su casa, y como gobernador de todo Egipto. Vamos, daos prisa, volved a la casa de mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí con tus hijos, tus nietos, tus ovejas, tus vacas y todas tus posesiones. Y yo proveeré alimento allí, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que pertenece caeréis en la miseria. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos hoy la esperanza del sustento de Dios en nuestras vidas. Podemos pasar aflicción, podemos ver a veces vacía nuestra heladera, pero recuerden que Dios no falla. Si algo está aconteciendo en nuestra vida que no estamos recibiendo las bendiciones de la obediencia, analicémonos nosotros mismos a través del espejo. Y el espejo es justamente las Escrituras. Las Escrituras nos hablan de los hermanos israelitas, cómo recibían las bendiciones cuando obedecían a Dios, y cómo recibían las maldiciones de la desobediencia cuando no querían obedecer a Dios. Dice, yo proveeré alimento, dice. Y además vosotros y mi hermano Benjamín sois testigos de que yo mismo lo he dicho. Contadle a mi padre el prestigio que tengo en Egipto y todo lo que habéis visto, pero dad prisa y traedlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín, y comenzó a llorar Benjamín. A su vez también lloró abrazado José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Vemos acá un perdón genuino por el entendimiento de que él estaba siendo usado, estaba pasando por un proceso de Yahweh, y que él había usado justamente, en aquel caso eran como los enemigos de José, pero como dice el pastor en la enseñanza, eran amigos de los propósitos de Dios. Así aconteció con Judá. Yo personalmente hoy en día no me animo, sinceramente, personalmente, cada uno puede pensar a su manera, pero yo no me animo a pensar mal del que llamamos muchas veces, o la Escritura llama, o la cristiandad llama, del Judas traidor que entregó a José, que entregó a Yeshua. Tampoco de la elección del pueblo en ese mundo, cuando se les dijo a quién soltaban, a Barrabás o a Jesús. Vemos que si soltaban a Jesús, la sangre de Barrabás no iba a salvar nuestras vidas.
Y si Judá no entregaba a Yeshua, alguien tenía que entregarlo. Él tenía que pasar por ese sufrimiento, por esa muerte y resurrección, para que nosotros, como esposa divorciada de Yahweh, podamos volver justamente a ser la novia y no estar en adulterio, porque justamente nos fuimos tras otros dioses, otros ídolos, o en otra palabra, otros esposos. Así que cuando llegó al palacio del faraón la noticia que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron, y el faraón le dijo a José: ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán. Sabemos que Canaán en ese momento representa la tierra prometida. Y vemos que ellos en realidad descienden a Egipto. Dice que me traigan a su padre y a su familia, y yo le daré lo mejor de Egipto, y comerán la abundancia de este país. Dile además que se lleven carros de Egipto para traer a sus niños, mujeres y también a vuestro padre, y que no se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de Egipto, de todo Egipto, será para vosotros. Así hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó los carros conforme al mandato de Faraón, y también les dio provisiones para el viaje, y además a cada uno le dio ropa nueva, y a Benjamín le entregó 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de cereales, pan y otras provisiones para el viaje de su padre. Y al despedirse de sus hermanos, José les recomendó: no vayáis peleando por el camino. Y eso creo que se asimila hoy en día lo que está aconteciendo con cada uno de nosotros. Muchos de nosotros estamos justamente regresando a la casa de nuestro Padre por medio del Mesías, por medio de Jesús. Y en vez de hacer la voluntad del Padre, muchas veces ¿qué estamos haciendo? Peleando con los hermanos por el camino. Y aquí vemos como la palabra de José, también pudiendo ser representada como la palabra de Yeshua, que dijo: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Así que hasta aquí les dejo la porción de esta semana, esta reflexión, para que puedan leerla nuevamente, puedan escucharla. Esto va a quedar grabado. Y bendigo a cada uno de los hermanos. Y bueno, y le doy el espacio a la hermana Daniela. Y bendigo a los hermanos que han estado aquí. Daniela. Shabbat Shalom para todos, hermanos. Que Yahweh les bendiga a todos. Bendiciones para el pastor Rubén. Te bendigo, pastor. Gracias por haber compartido la porción para nosotros en este día. De verdad que fue de bastante aprendizaje para cada uno de nosotros, porque sabemos que la palabra es profética. Hasta el día de hoy sigue siendo profética. Bendiciones para María, para la hermana María Chávez, para Vanessa, para Yami, para Oscar, para Vanessa y para Daniel. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar acá acompañándonos, porque sin ustedes no es posible. Bendiciones para Pablo también, que se está conectando aquí en estos momentos. Y bueno, hermanos, es de gran bendición el poder compartir con ustedes cada enseñanza, cada parashá, y es porque trae un despertar en nosotros. Aquí vemos una sombra muy profética en la porción de esta noche, y yo quiero que usted marque el día de hoy. Sabemos que estamos en un año gregoriano, ¿verdad? Que ya estamos para finalizar este año gregoriano. Estamos en este mundo, pero nos regimos por el calendario bíblico del Señor, porque así el Señor lo establece por medio de su palabra, pero el Señor dice por medio de las escrituras, de nuestro manual de instrucciones, que Él marca los días. Y en este día está marcando una noche bastante profética para nosotros. Bendiciones, Marga, bastante profética para nosotros, bastante
de gran bendición, hermanos, para todos los que están aquí, los que van a estar por escuchar. Fíjense que la porción comienza en Génesis 44, en el versículo 18, y yo tengo como título en mi Biblia, dice, Judá intercede por Benjamín. Está bien, Daniel, allí te la compartimos. Dice, Judá intercede por Benjamín. Aquí también vemos las 12 tribus, hermanos. Sabemos que el calendario del Señor se maneja por sus 12 tribus y la tribu de Benjamín. Yo quiero hablarles un poquito acerca de la tribu de Benjamín, compartirles con todo mi corazón lo que quiere decir la tribu de Benjamín, porque en esta paracha de esta noche, específicamente en el versículo 18, nos deja como título, Judá intercede por Benjamín. Sabemos que Judá es una tribu, la tribu de Judá está intercediendo por la tribu de Benjamín. Y Benjamín, ya se las comparto. Vamos a decirle qué significa Benjamín. Aquí la tengo. La tribu de Benjamín significa el hijo de la diestra, símbolo de virtud y firmeza. Y dice la palabra aquí en el Salmo 110, en el verso 1, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Verdad? Esta porción va dirigida en esta noche para nuestras tribus. Nosotros somos tribus del Señor, pertenecemos a la tribu del Señor. Acuérdense que está la tribu de Judá y la tribu de Israel, que por aquí la porción de esta noche también nos habla en Ezequiel 37:15, donde el Señor le manda hablar a los huesos secos y le dijo a Ezequiel que profetizara y le dijo, ¿crees que estos huesos vivirán? Y le dijo, solo tú lo sabes, Señor. Y yo creo en esta noche, hermanos, que el Señor está haciendo algo profético para esta nueva temporada. Pastor Rubén mencionaba que en el calendario bíblico ya vamos a terminar año Shemitah, que es el año de reposo, y el Señor está jurando a través de sus escrituras que Él va a unir con un solo corazón a la tribu de Judá y a la tribu de Israel. Lo unirá. Y ahorita vamos a ver la palabra profética de Ezequiel 37, que la vamos a activar, ¿verdad? Y yo sé que en esta noche el Señor va a activar esta palabra en todos y Él va a colocar a todos nuestros enemigos por estrado de nuestros pies, así como lo juró en Yeshua. Usted se tiene que ir hoy, en esta noche, con el corazón en su mano, declarando esta palabra que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh lo juró y así se va a cumplir, hermanos. Nosotros todavía pertenecemos a esa tribu que el Señor está bendiciendo en esta noche. Somos una tribu que el Padre quiere introducirlos a las profundidades de las Escrituras, a las profundidades de los tesoros, de la sabiduría oculta que será entregada en estos tiempos para sus hijos. Sabemos que los procesos que pasamos, hermanos, son procesos para ensancharnos y para crecernos. Sabemos que José pasó por una tribulación, pasó por un proceso que lo puso y lo posicionó como el rey de Egipto. Sabemos qué fue lo que pasó con los hermanos. Usted conoce la historia. No se la voy a decir en esta noche porque si no me tardaría un poquito más, pero ya usted sabe la historia de José, que es una sombra profética de Yeshua, que José es un gran ejemplo para nosotros y quiero resaltarlo en esta noche porque verdaderamente el Señor nos está llevando a tener un corazón que ame al prójimo como a nosotros mismos. Ese fue uno de los mandamientos que el Señor dejó como resumen y lo resalta hasta el día de hoy. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo veo en la porción de esta noche que José llegó a amar al prójimo como a sí mismo. No le importó que sus hermanos lo hubiesen vendido. Le importó verdaderamente el amor, porque siendo otro, al ver a sus hermanos con un corazón contaminado y herido, creo que los hubiese desechado, creo que los hubiese dejado pasando hambre, creo que hubiese apartado. Y es una gran enseñanza que el Señor nos deja a nosotros como hijos, ¿verdad? Para que veamos el amor que lo acepta todo en todo.
Yo tengo aquí un escrito en mi manual de instrucciones que dice, el amor acepta a los que no han agraviado, amor fraternal. La historia de José es un antiguo relato que ilustra la actitud de misericordia, la actitud misericordiosa que Yahweh espera. Asumimos en nuestro trato con aquellos que nos han agraviado. Se trata de un ejemplo de amor que mostró Yeshua. Pensé que a los hermanos de José que le vendieron como esclavo y lo engañaron a su padre para que le creyera muerto, cuando éste lo confrontó durante su tiempo. Hermanos, quizás ya esto pasó en las escrituras y quizás uno de los que estamos aquí en esta noche pudiéramos estar pasando o atravesando un momento en que algún hermano nos hirió, nos vendió, nos golpeó, pero quiero decirles que fue permitido por parte del Señor para posicionarlos a un crecimiento y un ensanchamiento más alto. Usted se tiene que ir con la palabra activada en esta noche, abrazada. Pastor Rubén lo dejaba muy claro cuando leía lo que es verdaderamente el amor, y yo quiero leer el versículo 3 que dice, y dijo, 3 del 45, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y mis hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, sorprendidos estaban delante de José. Como que yo lo vendí y pensarían que estaría muerto, pensarían que jamás imaginaron que quien iban a tener frente a él era José. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Yo aquí en este verso 4 del capítulo 45 puedo mirar la obra redentora de Yeshua manifestada, lo que es verdaderamente un amor genuino, lo que el Padre nos está llevando en este tiempo, que tengamos un corazón conforme al de Él, que a pesar de las adversidades y los daños que nos hagan, hermanos, lo importante de todo esto es que nosotros llevemos al nivel del perdón, que nosotros vayamos al nivel de abrirle la puerta al que está cautivo, de que vayamos al nivel de darle de comer al que está hambriento, aun cuando nos ha herido y nos ha hecho daño. Esta porción es para resaltar en nosotros y hacernos ver que el Señor necesita que tengamos un corazón conforme a la voluntad del Padre, que verdaderamente los mandamientos nos lleven a posicionarnos en el lugar que debemos estar, porque Benjamín es una tribu que nos deja como gran ejemplo, ¿verdad? Dice aquí que Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Esto está en el verso de Génesis 49, por allí, que el que tenga la oportunidad de leerlo, hágalo. Y hermanos, hace un año aproximadamente hoy, el Señor nos dijo a todo el ministerio cerca del cielo que juntos íbamos a decir Ebenezer. Y ciertamente el Señor ha activado en nosotros el Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El Padre ha venido a nuestro socorro. El Señor nos dio la ayuda. En todo un año, Gregoriano nos cubrió con sus plumas. Estuvimos seguros bajo sus alas. Nos guardó de la muerte, del hambre, de la pestilencia. Y yo creo que este es un gran triunfo para que demos la victoria, para que exaltemos el nombre de nuestro Padre, para que como hermanos bendecirnos en esta noche, en este mix. Es un gran privilegio que estemos juntos y que como hermanos podamos bendecirnos y podamos hacer ese acto profético de la unión de las dos tribus, de los dos palos, de la casa de Israel y la casa de Judá, y podamos perdonarnos todos, porque es un gran triunfo de victoria que el Señor posicione para este año 23, año bíblico, donde el Señor activa en nosotros la aderezas mesas, porque en la casa de Yahweh moraremos por largos días, donde el Señor va a traer una provisión grande para los hijos del Señor. Es un año de posicionar a sus hijos, es un año de crecimiento, es un año de sabiduría oculta, es un año de sentarnos a la mesa, porque el Padre ha activado la palabra profética de que el hijo pródigo regresa a la casa de su padre y el Señor manda sacar el mejor vestido, el calzado,
el mejor becerro para darle de comer y sobre todo activa la tribu de Benjamín como anillo de sellar porque el Señor nos ha escogido a nosotros como pacto, hermanos. Es una gran bendición porque ciertamente vemos que el proceso de José duró 13 años, si no me equivoco, de 12 a 13 años, no lo recuerdo ahorita específicamente, pero sí sé que su reinado duró 80 años. Un proceso de 12 a 13 años lo hizo reinar por 80 años. Entonces imagínense, el número 8 representa un nuevo comienzo, el número 80 es la letra P, es la boca del Padre, y vamos a entrar en un trimestre, lo que es enero, febrero y marzo, donde el corazón del Señor se va a manifestar en nuestros corazones y estoy segura que se va a activar la palabra en cada uno de nosotros, donde el Señor dice, y tenéis un corazón conforme al mío, así como lo dijo con el salmista David, cuando el Señor le entregó esta palabra a David, y pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Lleves esa palabra, atesora esa palabra en este año gregoriano, 31 de diciembre, para culminar. Diga, Señor, tú vas a colocar a mis enemigos por estrado de mis pies, y recuérdese que nuestros enemigos no es el hermano, no es el vecino, no es el esposo, no es el hijo. Nuestros enemigos son espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra las regiones, las huestes celestiales. Nuestros enemigos son el hambre, la pobreza, la ruina, la escasez, el no puedo, el no tengo, la ira, la contienda, todos esos pecados capitales que el Señor va a permitir en este tiempo poder confrontarlos y desecharlos a través de la palabra profética. Yo activo como ungida del Señor, porque el Señor nos unge a todos, y yo traigo la palabra de Jeremías 1 en el versículo 4, donde dice que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, nos colocó en el vientre de nuestra madre, nos colocó un nombre y nos puso por profeta de las naciones. Esa es una palabra que está activada. Usted tiene el don de la profecía porque el Espíritu de Yahweh mora en nosotros, y el Señor solamente nos utiliza a nosotros como chofares, como instrumentos para activar la palabra. Y quiero activar la palabra en esta noche sobre los familiares que todavía están allí, sobre iglesias que todavía están allí como huesos secos. Hermanos, activa. Yo quiero que justo en esta noche esa palabra de Ezequiel 37, donde el Señor le puso a profetizar al profeta Ezequiel sobre esos huesos secos. ¿Tú crees que vivirán? Le dijo Yahweh. Y el profeta le contestó, solo tú lo sabes, Señor. Hay cosas imposibles, hermano, para tu vida. Hay cosas imposibles para Yami. Hermana o hermano por aquí. Yami, no sé, ¿es hermano o hermana? Hay cosas imposibles que para el Padre no lo es. Hermana. Hermana, bendiciones, mi amor. Hay cosas imposibles para ti, pero que para el Padre son posibles, y haces como el profeta. El Señor viene a tu vida como el profeta Ezequiel. Señor, ¿tú crees que este milagro va a suceder? Amén, y quizás amén. solamente solo tú lo sabes, pero hoy te digo que ese milagro sí va a suceder en tu vida. Estás esperando una respuesta de parte del Padre, Yami, y el Señor te dice esta noche, profetiza sobre lo que tienes que profetizar, que tú sabes lo que estás pidiendo, que tú sabes lo que estás esperando, Yami, y que el Padre está activando en ti esta palabra para que reverdezca lo que está muerto. Dice el Señor, no está muerto, está vivo. Yo lo mando a reverdecer, yo lo hago posible porque yo soy el Dios de lo imposible. Así Amén. que anota esta fecha hoy, atesórala en tu corazón, Yami, y créela, créela, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros, porque el Espíritu de Yahweh está activando la profecía en esta noche, hermanos. Tenemos que encender el fuego porque la tribu de Benjamín representa al calendario bíblico de la letra Tes, que representa el vientre, que representa la vasija, que representa el útero de una mujer, y yo sé que el Señor está activando en todos nosotros
en todos los que estamos presentes, aún los que están ausentes, que forman parte del ministerio Cerca del Cielo, que forman parte de esta familia, que forman parte del ministerio de Yeshua, que es el ministerio de la reconciliación. Para no etiquetarlo con nombre, le colocó ministerio de Yeshua, ministerio de la reconciliación. Todo aquel que va a escuchar esta palabra se le va a activar un milagro sobrenatural en nuestras vidas, que será palpable, que lo vamos a ver, que vamos a ver esa unión familiar en nosotros. Oscar, una unión familiar, el Padre Celestial trae para tu vida allí una restauración que el Señor va a estar afianzando en tu camino. El Señor va a traer una activación de fuerzas, de unidad y de poder, de crecimiento, porque este es el tiempo de los hijos de Dios, Vanessa. Este es el tiempo para los hijos del Padre Celestial. Activa su voz, donde es Él quien va a estar ministrando a través de su sonido celestial. Pastor Rubén, nos espera un gran trabajo, unidos de la mano, donde el Señor va a hacer grandes cosas. Nos espera un año de muchísimas bendiciones, hermanos, y ciertamente la palabra profética del año pasado se cumple. El Señor me entregó hace un año hoy el Salmo 91, donde decía: con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas íbamos a estar seguros. Y ciertamente esa palabra se ha cumplido. El Señor nos ha activado y nos ha cobijado. Recuerde que usted no es visitante de la presencia de Dios, usted es morador de su presencia, porque dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros somos moradores. La sombra del Todopoderoso nos ha cubierto y nos seguirá cubriendo, pero sí está activando a su mesa, nos está invitando a ir a la mesa del Padre. Este es un tiempo donde vamos a sentarnos como hijos, porque el hijo pródigo ha regresado a la casa. Este es un tiempo donde va a haber mucho crecimiento de sus escrituras. No vamos a leer la palabra por leerla, vamos a leer la palabra con revelación del Espíritu. Va a haber mucha liberación en este año 23, hermanos. Se va a acordar de mí, porque cadenas van a ser soltadas, porque vidas van a ser liberadas, porque va a haber la restauración que el Señor va a traer primeramente en el ministerio familiar. Matrimonios van a ser restaurados en el año 2023, 5,783. Es un año lleno de gracia, es un año donde se activa la palabra directamente de la boca del Padre. Es un año donde el Padre nos permite entrar en un nuevo comienzo y decirle que es un año totalmente espiritual. Camellos se van a activar sobre nuestras vidas, hermanos, y esos camellos van a venir a ayudarles. El Espíritu Santo su Ruach HaKodesh va a estar ministrando nuestras vidas, nos va a guiar y nos va a llevar a toda la verdad, nos va a posicionar a través de territorios, va a traer un ensanchamiento económico, familiar, como hermanos, así como lo hizo con José, que lo posicionó. Todos estamos pasando y hemos atravesado procesos, quizás hemos estado en cárceles, pero el Señor ha dado la palabra profética en esta noche, donde nos pone a reinar junto a príncipes y junto a reyes, porque esa es la palabra que el Padre activa en la porción de este año 2022, 30 de diciembre, para posicionarnos a un año 23, 5,783. Es un año de casa, es un año donde el Hijo se reconcilia y vuelve a entrar en amistad con el Padre. Nosotros perdimos la amistad con el Padre Celestial y se está recuperando esa amistad. Viene un año, Vanessa, de mucha profundidad para tu vida. Cuando leas la palabra no la vas a leer por leerla, el Padre te va a entregar una sabiduría celestial. Tus ojos van a ver la profundidad de las escrituras y cosas que leíste por mucho tiempo. El Padre va a darte la interpretación correcta. Por eso es que está sintiendo, el Señor me hace sentir en mi corazón que está sintiendo el fluir del Espíritu del Señor. El Espíritu, su Ruach está posándose allí sobre ti y está sintiendo ese fuego, y eso es su sabiduría que está impartiendo, Vanessa. Y créelo en esta noche, crean los hermanos, que viene un año de mucha bendición para los hijos del Padre, para los hijos que están sellados, porque
hay una activación, hay un sello que está colocando en nuestra frente. El sello es la unción de la redención. El vino y el aceite no va a ser tocado, ni el vino, ni el aceite, ni la unción, ni la redención. Y ese es usted y ese soy yo. Nosotros estamos sellados por su rúa nos va a guiar y nos va a llevar a toda la verdad. El espíritu del discernimiento va a ser activado en nosotros, porque en este tiempo, hermanos, permítame decirle que se está activando el espíritu del error, la falsa profecía, el falso profeta, pero él va a dar entendimiento a sus hijos para discernir la falsa profecía y el espíritu del error. Por eso es que nos está llevando al origen, al principio y al centro de su voluntad, y muy claro nos deja Yeshua en su palabra: por sus frutos los conoceréis. La puerta de la nueva temporada de este trimestre, enero, febrero, marzo, va a ser activación del amor, y el amor va a ser la que va a dar la apertura para las santas convocaciones de la primavera. La estamos esperando. Como hijos nos preparamos para esta convocatoria, pero sí va a haber un crecimiento para los hijos, sí va a haber una libertad. El Señor está sacando a los hijos del secuestro. Eso me decía toda esta semana: saco a mis hijos del secuestro. Así que, Pastor Rubén, el Señor nos está sacando, y te bendigo, pastor. Si estábamos secuestrados, llegó el tiempo donde el Señor envía sus tropas, donde envía su ejército, donde envía su mover y su sonido para sacarnos del secuestro y posicionarte, Pastor Rubén, como posicionó a José, que lo puso como rey de Egipto, como faraón, para gobernar. Este es un tiempo de gobierno, Pastor Rubén. El Señor te ha llamado a ser cabeza y no cola, y tú lo sabes. Así que no hay resistencia, no hay nada que se pueda detener a la voz del Padre. Y si el Padre ha ordenado que nos saquen del secuestro, de allí salimos, porque con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas vamos a estar seguros. Pastor Rubén, el Señor ha enviado a sus ángeles por nosotros, así como se los envió a Yeshua. El Señor ha activado a sus ángeles para que nos saquen de todo lugar donde estemos estancados, y nos va a hacer reverdecer como la vara de Aarón. Y te lo digo, y usted, si quiere, lo agenda en este año, hermano, anote allí, cómprese una agenda y coloque 2023 o 5783, cómpresela, porque el Padre va a hablar mucho en este año. Cómpresela, Pastor Rubén, si quiere, anote, esto va a quedar grabado en esta noche, que usted está viendo al Pastor Rubén ahí sentado, pero en un año usted lo verá. Usted y yo veremos al Pastor Rubén en un año. Y a usted también, vea los cambios que el Señor va a hacer en su vida en un año. Y hoy, con todo mi corazón y con toda alegría, yo puedo decir que el Padre nos llevó con gran satisfacción, y apostando el triunfo de su palabra, nos puedo decir: Ebenezer. Este es un tiempo, hermanos, de manifestación de su poder. Este es un tiempo de anunciar el pacto. Anote la cita bíblica, eso está en Jeremías 36:10. Estamos en un tiempo de hacer memoria de todo lo que el Padre ha depositado en nuestras vidas. Estamos en un tiempo que el Señor nos convoca a ayunos. Debemos ayunar, debemos menguar nosotros para que crezca Él. Y recuerde que el verdadero ayuno se encuentra en Isaías 58, darle al pobre, a la viuda y al menesteroso. Es un tiempo de el pueblo entendido y advertido para que se vean los juicios verdaderos del Padre. Es un tiempo que vamos a ser realmente avivados con el nuevo pacto. Es un tiempo de accionar con la palabra profética. Es un tiempo de dedicación y de meditar en sus escrituras, como dice el Salmo 1: el que medita en mi palabra de día y de noche será como árbol plantado junto a orillas de río, que da fruto a su tiempo y su hoja no se cae. Es un tiempo de mantenernos firmes y persistentes a las encomiendas que el Señor va a estar dando y entregando a cada uno de nosotros. Seguiremos experimentando la protección
y el cuidado de nuestro Padre, así como lo hizo durante este año 2022. Y yo sé que los guardó. Soy testimonio de eso, hermano. Como lo dijo el pastor Rubén, estamos en países secuestrados, porque Venezuela es un país que ha estado secuestrado, no hay duda de eso, pero hoy le digo con la firmeza en mi corazón que en un año el Señor me levantó, y así como me ha levantado al pueblo de Venezuela. No ha sido fácil, pero tampoco imposible. De esto hemos aprendido a lo que es el valor, de esto hemos aprendido a lo que es realmente el amor, hemos aprendido a ayudarnos los unos a los otros y extendernos las manos. Así que de los tiempos y de las tribulaciones, el Señor lo que nos permite es un cara a cara. Así que, hermana María Chávez, el Señor te bendice, eres su salmista. Allí cuando escuchamos a los pajaritos cantando de la hermana María Chávez, sabemos que el Señor le ha entregado a nuestra hermana un corazón tan dulce como la miel, porque cuando la hermana nos habla, sabemos que esa dulzura proviene del Padre. Si usted la escucha hablar, solamente con escucharla ya hay un deleite, ya hay un panal de miel allí, hermana, y de verdad lo digo con toda mi propiedad, que la hermana María Chávez es una salmista que viene del corazón del Padre. No todos tienen ese privilegio de adorar directamente del corazón. Ella proclama los salmos a través de la alabanza. Y te bendigo, hermana, y declaro que este año 23 el Señor te exhibe como su diadema, te requiere y te lleva a los lugares que Él tenga predestinado para ti. Eres de gran valor, eres muy importante acá en nosotros. Así que bendecimos a la hermana María Chávez con todo el corazón, porque ciertamente es una salmista del Señor. La bendigo verdaderamente porque hemos visto en estos tiempos cómo los adoradores y salmistas del Señor han sido desviados a través del ego y de la fama, han contaminado el corazón, y encontrar verdaderamente un salmista que abra los cielos está difícil, hermanos, son contados con los dedos, y es un privilegio que podamos tener a alguien que abra los cielos. Escuche ese sonido. Lo primero que nos deleitamos es con los pajaritos, y por allí hay un salmo que dice que hasta los pájaros le adoran y le alaban. Y cuando la presencia del Padre está, se hace sentir. Bueno, no me quiero extender, quiero bendecirles, que tengan un año familiar. No declaramos el feliz año, pero sí un año de familia. Abrace a su familia, comparta con su familia. Mire, la familia es el valor más fundamental, lo más importante para sostener a la sociedad. La familia es la que ha sido golpeada por el enemigo. Nosotros, por haber estado secuestrados, lo digo por mí, en algún momento despreciamos a la familia. Allí vemos a José, cómo fue despreciado por sus hermanos, pero finalmente, como dicen aquí en Venezuela, familia es familia. Y hoy les digo que ese valor fundamental lo debemos tener como tesoros. Ámense, proclamen la palabra, no se distraigan, no se descuiden. No vea el 2000, ¡ay, feliz año 2023! No, vea y proclame la palabra de un año gregoriano en familia. Proclame lo que el Señor le está diciendo. No me voy a ir sin antes no proclamar esta palabra de Ezequiel 37, porque es parte de la porción de esta noche. Dice así, la porción está la lectura sugerida es Ezequiel 37, del versículo 15, y vamos a proclamar esta palabra en la vida de cada uno de nosotros y en nuestros familiares. Dice así:
un reino, un rey. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, que sería una vara de autoridad, y escribe para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Y aquí está la proclama. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en su mano. Hermanos, y yo proclamo en el nombre de Yeshua esta palabra en nuestras vidas, que nos hacemos uno solo con la tribu de Judá, con Yeshua, porque Yeshua es de la tribu de Judá, y nos hacemos uno solo con él. Y dice así, diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, tus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribías estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh, el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más uno sus ídolos con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos les seré por Dios. Ustedes serán su pueblo, yo seré su pueblo, y Yahweh será nuestro Padre. Con esta palabra, hermanos, me despido, les bendigo y les amo, y que tengamos un año sentado a la mesa de nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, hermanos, no sé si alguien quiere compartir algo. Tienen los micrófonos abiertos. Bueno, bendecimos a cada uno de los que están acá. Y nos vamos a ir con esta palabra, como dice aquí. Hoy yo creo verdaderamente que nosotros vamos de regreso a camino a casa. Así que al despedirse de sus hermanos, José les recomendó, no vayáis peleando por el camino. Y los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, que sería Israel, la tierra prometida, donde residía su padre Jacob, que es justamente Israel. Y al llegar le dijeron, José vive, y es el gobernador de todo Egipto. Creo que si bien es un año gregoriano, tenemos en nuestro labio, en nuestra lengua, el poder decir, Jesús vive, y Jesús viene pronto, y pronto va a ser el gobernador de toda la tierra. Amén, tengan shalom, que Yahweh los bendiga. Y bueno, mañana sabemos que para el mundo va a ser un nuevo año, y seamos luz. De nada vale que demos el ejemplo de estar enojados, aburridos, sino aprovechemos para compartir en ese momento cuando ellos hablan, que Yahweh nos dé a través de su espíritu y su rúa, compartir una palabra de aliento, una palabra de bendición. Aunque ellos crean que es un nuevo año, les podemos decir que si ellos obedecen los mandamientos del Señor, su vida cambiará. Y bueno, y nosotros esperamos justamente el mes de Aviv, que falta poco también. En 3 meses estaremos llegando justamente al año nuevo bíblico. Así que los bendecimos, y ni bien corta aquí, me pongo a subir y editar esta porción sin editar, para que los hermanos puedan escucharla, y mañana posiblemente tenga la otra editada.
Shalom, hermanos. Yahweh los bendiga. Shabbat Amén. Shalom, pastor. Shabbat Amén. Shalom, hermano. Shabbat Shabbat shalom. Shalom, hermana Daniela. Shalom, Bendiciones. shalom, shalom para todos.